Hablemos ahora de los residuos tipo 2. Recordemos que el residuo tipo 1 era cuando la solución que retenía el refinado o el residuo permanecía constante. En el residuo tipo 2 lo que permanece constante es la cantidad de disolvente que retiene el refinado. Residuo tipo 2, por eso dice disolvente retenido constante. ¿Qué decimos? Los ejemplos más habituales de este tipo de residuos son las tortas de filtración, que estas adquieren la misma cantidad de disolvente. Recuerde que una torta de filtración está formada por sustancias que quedan retenidas en un filtro. Esta torta crece a medida que crece el tiempo, volviéndose más espesa o incrementando su grosor o espesor, como quisieran llamarlo. Después de cierto tiempo, esta torta debe retirarse del filtro, por ejemplo, mediante lavado a contracorriente. Un ejemplo que tenemos ahí es este, ¿no? Es como si tuvieran un filtro habitual y en acá se va filtrando la parte sólida. Esta sólida, ¿qué sería? El refinado residuo. Cuando tenemos este tipo de figuras, esto llaman habitualmente torta de filtración. Mientras más se tenga, recuerdan, este residuo va a ir creciendo, en su grosor y espesor. ¿Sí? Y luego, obviamente, ya cuando llega a cierto límite, ya no va a poder filtrar más, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se lava estos filtros, ¿no? O sea, ya, este sería nuestro residuo o refinado. Este residuo refinado se caracteriza porque la cantidad de disolvente que se tiene es constante. En este segundo caso, ¿qué va a ocurrir? Para caracterizar este tipo de residuos voy a usar una constante que le voy a llamar K2. Algunos denotan esta constante con una K mayúscula y al residuo del tipo 1 lo caracterizan con una K minúscula, ¿sí? Depende mucho de la bibliografía. Yo le voy a llamar K2 para que quede completamente diferenciado, ya que algunos incluso tienen esa manía de confundir, ¿no? Entonces puede ahí tener un pequeño problema. Entonces, por eso K1 y K2 estamos denominando para evitarnos cualquier inconveniente. Entonces, ¿qué va a ser K2? Lo que se mantiene constante, ¿qué va a ser? Va a ser la masa de disolvente, que retiene, ¿quién? Una determinada cantidad de inerte. Esto permanece constante, la cantidad de disolvente es retenido por el inerte. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Qué unidad tendría esto si alguien desea? Esto estaría en kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. También pueden estar en gramos, ¿no? Pero como estamos hablando de operaciones unitarias ya a nivel industrial, por lo menos lo más habitual es manejar a ese ámbito mínimamente en kilogramos, ¿no? Algunos pueden manejar toneladas y demás. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Cómo podemos hacer un pequeño tratamiento a esta expresión que tenemos? Podríamos decir lo siguiente. K2, vean, puedo expresarlo de la siguiente forma. Alguien dirá masa del disolvente sobre masa de inerte. ¿Es lo mismo que tenemos arriba? Claro que sí. ¿Qué tal si a cada una de las masas, tanto en el numerador como en el denominador, lo divido entre la masa total? ¿Tendría la misma expresión? ¿Seguiría siendo lo mismo? Sí, porque vean, si alguien dice masa total se va a ir con masa total, al hacer extremos y medios voy a seguir teniendo masa de disolvente sobre masa de inerte. Tenemos la misma expresión, simplemente que le quiero dar una forma más adecuada que me permita trabajar con los datos que vamos a tener. ¿Por qué he puesto esto? Vean, ¿qué ocurriría en el numerador? Si tengo masa de disolvente entre masa total, eso lo puedo expresar como fracción en masa del disolvente. Si una fracción en masa es masa parcial sobre masa total. Y lo propio acá, ¿esto qué sería? Fracción en masa del inerte. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, de acá, ¿qué podríamos decir? Si hacemos un pequeño despeje, podríamos decir que fracción en masa de inerte es igual a ¿qué? Esto lo paso a multiplicar por K2 si desean y K2 lo paso a dividir. Fracción en masa de inerte va a ser fracción del disolvente sobre la constante K2. Esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahí está. ¿Qué más sabemos nosotros? Sabemos que la suma de fracciones, sea en
en masa o molares, siempre van a dar 1. Fracción del inerte más fracción del soluto más fracción del disolvente, los tres componentes que manejamos en una extracción sólido-líquido, la suma de estas fracciones tiene que dar 1. Si de acá despejo fracción del disolvente, ¿qué va a ser igual? 1 menos fracción del inerte menos la fracción del soluto. Según la ecuación 1, fracción del inerte tiene esta expresión. Diríamos con 1, ¿qué diríamos? Fracción del disolvente es igual a 1 menos fracción del inerte. ¿Cuánto es fracción del inerte? Fracción del disolvente sobre la constante K2. ¿Está bien? Simplemente he reemplazado acá, ¿no? En lugar de fracción del inerte, he puesto fracción del disolvente sobre constante 2. Todo esto menos la fracción en masa del soluto. ¿Qué voy a hacer? La idea es la misma. Anteriormente, cuando hemos hablado de los residuos del tipo 1, se ha hecho un tratamiento algebraico hasta llegar a la ecuación de una recta. Es la ecuación que hemos llegado. ¿Qué tiene esta recta? Fracción del disolvente y fracción del soluto. Lo demás es constante. ¿Por qué estamos buscando una expresión de esta forma? Volvemos a hacer hincapié, porque en el diagrama triangular podemos leer directamente que al soluto y al disolvente. Estoy buscando una expresión que me relacione disolvente y soluto en este caso, de similar forma. Acá todavía parece un poco más sencillo. Vean, en nuestro balance, ¿qué tenemos? Ya tenemos fracción del disolvente, ya tenemos fracción de soluto y los demás son constantes. K2 es constante, 1 es un número que obviamente igual es constante. Lo único que hay que hacer acá es un pequeño tratamiento algebraico. ¿Qué diríamos? Fracción del disolvente, esto que está restando pasa a sumar. Fracción del disolvente sobre K2, esto es igual a 1 menos fracción del soluto. ¿Qué voy a hacer? Puedo despejar, puedo factorizar la fracción del disolvente en mi primer miembro. ¿Qué me quedaría? 1 más 1 sobre K2. Esto es igual a 1 menos fracción del soluto, diremos. Entonces, ¿qué voy a tener acá? ¿Qué tendríamos en realidad acá? Diríamos fracción del disolvente. Ahí está. Acá saco común denominador. Sería esto K2 más 1 sobre K2. Ahí está. Esto es igual a 1 menos fracción del soluto. Lo que divide, lo que multiplica, mejor dicho, pasa a dividir. ¿Sí? Pasa a dividir. Entonces aquí alguien dirá, fracción del disolvente es igual a 1 menos fracción del soluto. Todo esto sobre, a ver, todo esto sobre ¿cuánto? Todo esto si lo paso a dividir voy a tener esto, ¿no? K2 más 1 sobre K2, ahí está. ¿Qué ocurre si el denominador reparta cada uno de los miembros del numerador? Que es lo que me permiten las leyes del álgebra. Diríamos fracción en masa del disolvente. Sería 1 sobre K2 más 1 sobre K2 menos fracción del soluto sobre K2 más 1 sobre K2. Entonces, haciendo extremos y medios voy a llegar a la siguiente expresión. ¿Qué ocurre si hago extremos y medios en cada uno de esos términos? Tendríamos lo siguiente simplemente. Tendríamos que la fracción del disolvente, al hacer extremos y medios, que voy a tener K2 sobre K2 más 1. Ahí está. Menos acá lo propio. Hacemos extremos y medios, ¿qué voy a tener? K2 sobre K2 más 1. Todo esto va a estar multiplicado a la fracción del soluto. ¿Qué tengo acá? Esta es la ecuación de una recta que me relaciona dos variables. ¿Cuáles son mis variables? Fracción del disolvente y fracción del soluto. ¿Sí? Esta es la ecuación de una recta para una línea de residuo refinado, línea de residuo o refinado, como alguien quiera llamarlo, para
disolvente constante, cuando se tiene una cantidad de disolvente constante. Hace un instante el residuo tipo 1 era para solución retenida constante, para disolvente retenido constante, para que no haya margen de dudas, para disolvente retenido constante. Ahí está, ¿no? Recuerden que acá son números nada más y por ende ya podemos trabajar. ¿Qué tal si yo les pidiera hacer la gráfica de esto, ¿no? Para graficar, ¿no? Al igual que sea un instante, ¿no? Podríamos decir que para graficar la anterior recta simplemente necesitamos 2 puntos. Vamos a ver. Para graficar la anterior recta necesitamos 2 puntos. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué tendríamos acá para nuestros 2 puntos? Podemos tener lo siguiente. A ver, voy a volver a copiar esta ecuación para que no haya lugar a dudas. Entonces, ¿qué tendríamos? X del disolvente es igual a K2 sobre K2 más 1, decíamos, menos la misma expresión, ahí está, constante 2 sobre constante 2 más 1, todo esto multiplicado por la fracción del soluto. Estamos 2 puntos, nada más. Entonces, podemos aquí dar los 2 puntos. X del disolvente, X del soluto. ¿Qué era lo más habitual cuando trabajamos de forma analítica? Darnos valores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si X del disolvente vale 0? Si esto valdría 0, a ver, los reemplazaremos, ¿qué tendríamos? Esto sería K2 sobre K2 más 1, vean, menos K2 sobre K2 más 1 por X del soluto. ¿Qué podrían hacer acá? Esto que estás restando lo puedo pasar a sumar. No podemos hacer de forma directa. Esto que estás restando lo puedo pasar a sumar. Aquí, ¿qué sería? K2 sobre K2 más 1 por la fracción del soluto. ¿Qué diría alguien? Si esto lo paso a multiplicar y dividir, o si alguien desea lo puedo simplificar de forma directa, ¿cuánto valdría la fracción del soluto? Valdría 1. ¿Sí o no? Cuando X del disolvente vale 0, la fracción del soluto vale 1. Si alguien desea les recalco, esto puede pasar a multiplicar aquí. Y esto a dividir, se van a cancelar y les va a quedar la unidad, ¿no? Cuidado, pongan ahí 0. Sería un pequeño error, pequeño gran error. ¿Sí? Ahí está nuestro primer punto. ¿Cuál sería nuestro segundo punto para graficar la recta? ¿Qué tal si X del soluto vale 0? Si esto vale 0, vean, si esto valía 0, 0 por algo, 0. Entonces todo esto va a ser 0. ¿Cuánto valdría la fracción del disolvente? Va a valer K2 sobre K2 más 1. Listo, ya están nuestros 2 puntos para graficar en forma general la recta del refinado cuando tenemos este tipo de residuos. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Aquí está nuestro diagrama triangular. Acá está el disolvente, acá está el soluto, diríamos acá. Acá está el soluto. Esto, acá. Soluto y acá está el inerte. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería la forma de esta recta? Cuando X del disolvente vale 0, X del soluto vale 1. ¿Cuál sería ese punto? 0, 1. Este sería el punto 1. ¿Sí? Ahí está mi primer punto. Cuando vale 0 y el otro vale 1. Uno es 100%, recuerden, todo es soluto. Y en el otro X del soluto vale 0. Pues aquí me iría, no recorro nada en el lado derecho. Y debo subir hasta qué valor? Hasta K2 sobre K2 más 1. Eso ya dependerá del problema que me den. Me doy un valor hipotético, digamos que este punto vale K2 sobre K2 más 1. ¿Qué debería hacer con estos 2 puntos para graficar esta recta? Simplemente debería unirlos. Entonces acá unimos estos 2 puntos. Ahí está.
ver, ahí está la unión de esos dos puntos. Entonces vean, esto me representa la curva del refinado cuando el disolvente que retiene es constante. Aquí, ahí está, más o menos, ¿no? Desde el origen, desde este vértice hasta K2 sobre K2 más 1. ¿Qué me representa esto? Esto me representa la línea del refinado si la cantidad de disolventes retenido es constante. Si la cantidad de disolvente retenido es constante. ¿Sí? Entonces, a ver, nos podríamos dar un ejemplo. Vean, este K2 sobre K2 más 1 lo he puesto acá. Imaginemos que esto, ¿cuánto sería? 0,35, ¿no? Imaginen que les doy una constante 2 y al hacer esta operación me da 0,35. Entonces hacemos esa operación. A ver, si no podemos darnos un valor ya tal vez más explícito. A ver qué podríamos decir. ¿Cuánto debería valer K2 para que esa expresión me dé 0,35? A ver, en este caso, a ver, tenemos un ejemplo acá para practicar un poco el manejo de esta gráfica. A ver, diríamos acá, ejemplo. Ejemplo. Si K2 vale ¿cuánto? A ver, tenemos un valor 0,54. ¿Qué unidad debería tener K2 para esta cantidad? Para el caso 2, vean, otra vez debería tener kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Al ver estas unidades, ya debería deducir que estoy hablando del residuo tipo 2, kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. 0,54 kilogramos de disolvente por cada kilogramo de inerte. Podríamos poner, inciso A, trace la curva. Trace la curva del residuo. Del residuo, les podría preguntar en primera instancia, ¿no? Trace la curva del residuo. Ahí estamos. Entonces, ¿qué harían ahí? Lo único que harían es calcular este valor, ¿no? Y unir con el soluto. Inciso, a ver, esto lo podemos poner en la siguiente hoja para cualquier tipo de problemas, ¿no? Ahí está. Trace la curva del residuo, les podría pedir. Inciso B, ¿qué más se les podría pedir? Inciso B, si el extracto tiene una composición, podríamos poner, tiene una composición de 40% de soluto y 60% de disolvente, halle la composición del residuo en el equilibrio. Halle la composición del residuo en el equilibrio. Podríamos preguntar esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué haríamos acá? ¿Sí? A ver, simplemente en forma general, a ver, podemos hacer estas lecturas, importantes estas lecturas para no tener dudas más adelante. A ver, tenemos que dar nuestro diagrama triangular. A ver, por acá ubicar el diagrama triangular. Y bueno, les decía, ¿no? Al ver las unidades de K, vean, kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte, ya debería reconocer que es un residuo de tipo 2, que retiene una cantidad de disolvente constante por cierta cantidad de inerte. Entonces, ¿qué nos dice la regla general que hemos visto? Esta es la ecuación de la recta, ¿no? Pueden memorizarla, tal vez. Lo que nos interesa es esto, ¿ven? Esto es lo que nos interesa a la hora de hacer los cálculos.
que debo ubicar dos puntos. Un punto en el vértice del soluto. A ver, acá debe estar un punto. Listo, aquí está el soluto, ¿recuerdan? Y aquí está el disolvente. Este punto, dice, lo debo unir con esta parte vertical, con el eje vertical que tenga esta coordenada. K2 sobre K2 más 1. ¿Qué debería hacer acá? En primera instancia debería poner esto, ¿no? K2 sobre K2 más 1. Entonces, ¿qué debería ser? ¿Cuánto vale K2? 0,54. 0,54. 0,54 más 1. Si ponemos todo esto en la calculadora, ¿qué tendríamos? 0,54 sobre 0,54 más 1, que harían 1,54. ¿Esto nos da cuánto? Nos da 0,35. Ahí está, entonces. Aquí debo buscar 0,35. 35 sería acá. ¿Sí? Ahora, pueden dar otros valores de K2. Puede ser 0,74, 75. La idea sigue siendo la misma. Hacemos esta operación y ubicamos el punto. Puede dar el 0,7, 0,6, etc. Listo, ya tenemos este punto que es 0,35, ¿ven? Que ¿de dónde ha salido? De hacer esta operación, ¿no? K2 sobre K2 más 1. ¿Qué debo hacer con estos dos puntos? Debo unirlos nada más. Entonces, a ver, los uniremos. De acá hasta ahí, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué más podríamos decir? Podemos cambiarle el color, tal vez un poco el grosor para que se note un poco mejor en pantalla. Esto hacemos para que se note mejor en pantalla. En realidad, cuando usted haga esto en forma en sus gráficos, mejor si las líneas son. No, en realidad que pediría que las líneas no fueran muy gruesas para que haga mejores lecturas. Ahí está, ¿no? Simplemente esto hago para que se note mejor en pantalla. Usted ya en papel impreso y graficado, pediría que haga líneas más finas, trazos más finos para que sus lecturas sean más exactas, ¿no? Ahí está. Esta es la curva. Este sería el inciso A y estaría respondido acá, ¿no? Trace la curva del residuo. ¿Cuál es la curva del residuo? Lo que está de rojo en el diagrama triangular. Entonces aquí tendríamos esto. A ver. Ahí está la línea del residuo. Línea del residuo refinado. Listo. ¿Qué dice el inciso B? Para finalizar esta parte. Extracto de composición de 40% de soluto y 60% de disolvente. A ver, 40% de soluto. Soluto 40% acá estaría, ¿no? Podemos subir esto. 40 con 60 de disolvente. De disolvente, 60 está por acá, ¿no? Ahí está, ¿no? 40, 60 se van a intersectar en este punto, ¿no? Esto estamos hablando de la composición del extracto. Aquí está el extracto. Listo, me da esta composición y me pide hallar ¿qué? Me pide hallar la composición del refinado o residuo. Recuerden que residuo hace alusión a refinado. ¿Cuál es la composición del refinado para estas condiciones? ¿Cómo hallamos la composición del refinado otra vez? Que hemos dicho, lo único que vamos a hacer es trazar una línea. Una línea que parta del origen, acá, y que llegue a ver, acá hay un pequeño error, nuevamente, ahí está, a ver, debemos trazar una línea que parta del origen, a ver, haremos el zoom, ahí está, ¿no? Debo trazar una línea que parta del origen y llegue al extracto nada más, hasta acá. Listo. La línea fina sería lo correcto en su gráfico. En este caso, como queremos que se note un poco mejor, que lo voy a volver un poco más grueso y de otro color en la línea. Ahí está. El grosor un poco lo voy a aumentar nada más. A ver, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en realidad acá? Lo único que voy a hacer es ver el punto de intersección de esta línea con la línea del refinado. Acá está, ¿ven? Entonces me voy
al disolvente. ¿Y qué diría? Aquí estaría la composición, la fracción del disolvente, mejor dicho. Voy a la parte inferior. Y acá estaría la fracción del soluto, ¿sí? Del disolvente y del soluto. ¿Qué diríamos? A ver, ¿cuánto de disolvente hay según lo que vemos? De disolvente, ¿cuánto habría? En fracción. El disolvente, tenemos, ¿cuánto hay? Aproximadamente 0,28. En fracción, la fracción del disolvente 0,28. Del soluto, ¿cuánto nos darían acá? Del soluto serían 0,19, parece. 0,19. ¿Cuánto sería del inerte? Dirán, si quieren hacen las hipotenusas y ven dónde intersectan. Van a llenar mucho de líneas, por eso les comentaba que mejor si no lo ponen tantas líneas, porque si no, vean, vamos a echar más trazos, vamos a hacer en esta gráfica y se pueden confundir. ¿Cuánto habría del inerte acá? De inerte tenemos cuánto. Simplemente va a ser la diferencia, ¿no? De inerte sería 1 menos 0,28 menos 0,19. Entonces, si hacemos esta diferencia, 1 menos 0,28 menos 0,19, vamos a hallar la composición del inerte que hay, en este caso en el refinado. ¿Esto cuánto nos da? Esta diferencia nos da 0,53. ¿Listo? Ahí está la composición del refinado. Tiene 28% de disolvente, si quiere, 19% de soluto y 53% del inerte. Entonces es importante hacer las lecturas de forma adecuada. Si yo le pidiera, por ejemplo, con otra línea, por ejemplo, ¿qué ocurre si mi extracto tiene 60% de soluto, ¿no? 60 y 40? O si alguien quiere, ¿qué ocurre si tengo 70% de soluto? A ver, 70% de soluto y 30% de disolvente. A ver, esto sería E2, le llamaré. ¿Cómo hallarían la cantidad de refinado? La idea sigue siendo la misma. Voy a trazar una recta desde el origen hasta el punto donde está el extracto, hasta su composición. Ahí está. Y la intersección de esta línea con la línea del refinado me va a dar la composición de este refinado. Vean, aquí intersecta un poco más abajo, sería 0,19 o casi 0,2. Va a tener de disolvente, de acá 0,45 parecería, ¿no? De soluto. Y la diferencia va a ser la composición del inerte. Eso es importante, por eso que tengan una gráfica ya impresa en casa y qué mejor que fuera en papel milimetrado para no tener problemas a la hora de realizar las distintas lecturas.